esta parte queremos comentar y mostrar también hasta cuándo la gente que trabaja en la agroexportación, hombres y mujeres, mayoritariamente jóvenes, siguen padeciendo violación de sus derechos gravísimos, de los cuales Jorge ya hablaba en la primera parte del programa. Antes las situaciones eran porque eran trasladados como carneros, como ganados en los ómnibus, trasladados a los fundos. Hicimos muchísimas campañas con otras organizaciones y se avanzó a ello. Luego ingresan a trabajar y no tienen un comedor, no tienen servicios higiénicos, están parados todo el día, hay mucha enfermedad de piel, enfermedades del riñón, infecciones urinarias, en fin. Se avanzó con algunas agroexportadoras de responsabilidad social porque no podemos meter a todas. Luego el tema de las intoxicaciones, una, otra y otra y otra, ya es normal, o sea, empezaron con 5 personas, 10 personas, 12 personas y la semana, hace 15 días, de 15 pasaron a 400 trabajadoras intoxicadas en el Fundo Beta. Hasta ahora se está haciendo la investigación porque lo que se informó fue que habían fumigado en el fundo colindante IQF y que producto del viento lo había orillado, llevado al Fundo Beta. Lo cierto es que nosotros, en octubre del año pasado, entrevistamos a la actual ministra de la Mujer, Ana Jara Velázquez. En su momento era congresista. ¿Qué es lo que dijo ella en particular? Porque le planteamos por qué en la sesión descentralizada de ICA no había prosperado que se ingrese al debate del Congreso de la República o en las sesiones que venían la modificatoria de la ley 27360 que ella prometió a los trabajadores de la agroexportación en su momento, en debates, en foros, en plazas, en muchos medios de comunicación. Queremos recordar, escuche usted, lo que la ministra señaló que iba a hacer en octubre del año pasado, como congresista, no como ministra, como congresista. La doctora Ana Jara dijo que iba a abrir la discusión a través de audiencias para dialogar con los diferentes actores. Lo ha hecho un año después. Escuchemos sus declaraciones dadas hace un año. Preocupa que no logró ingresar a la sesión descentralizada, la modificatoria de la ley 27360, y tampoco es agenda ahora en las reuniones que ustedes han tenido, la primera de su gobierno. Sí, bueno, este es un tema que está ahorita en la Comisión Agraria. El congresista León, de las filas de Perú Posible, que es aliado de Gana Perú, la preside, y se nos ha señalado que le van a dar la prioridad que el proyecto requiere, pero lamentablemente no pudimos hacer que sea incluido en el pleno descentralizado. Son muchos actores que tienen que ser convocados, a pesar que el tema fue ampliamente debatido en el antiguo Congreso, pero lo que queremos hacer es sensibilizar a la población, no tanto a nosotros que ya sabemos cómo es el tema, sino a la sociedad, al ámbito de la agroindustria, al ámbito de la prensa capitalina, que es quien finalmente sale en defensa férrea de los agroindustriales. Vamos a empezar a realizar audiencias públicas descentralizadas con ese tema. Tengo el compromiso de la Comisión Agraria de hacerlo, tengo a los asesores de la Comisión Agraria que van a establecer ya el cronograma para hacer estas audiencias, y luego que hayamos debatido con la sociedad civil y los demás actores este proyecto, pues deberá ser ya pasado para su aprobación y dictamen en caso que haya un texto sustitutorio para ser contemplado en el Pleno. Pero tenga usted mi compromiso que yo lo voy a impulsar, lo he presentado, es muy sucinto porque no quise enredarme mucho para que pudiera pasar al Pleno, pero junto con ese proyecto existen otras iniciativas legislativas de otras bancadas que apuntan a lo mismo. Y tenga usted el compromiso que lo vamos a ventilar. ¿Por qué hemos hecho un llamado y hacemos recordar, y lo vamos a seguir en nuestros próximos programas, lo estamos haciendo también en radio, porque creo que indigna ver ya no solamente cómo los derechos se vienen violentando, vulnerados de estas personas, sino que es una cadena de hechos donde la Dirección Regional de Trabajo, a la cual estamos entrevistando a la doctora Miluska Monzón, no ha podido venir, se ha justificado un par de veces, pero vamos a insistir. Tenemos en nuestro próximo programa a Domingo Purilla, quien ya se comprometió, donde ya no solamente es el tema de la exposición de la salud en pleno centro de trabajo, o sea, campo abierto, fumigados, y no interesa si la gente se intoxica. Ahora, lo habíamos dicho hace mucho tiempo, se están dando incendios, como el caso ocurrido también en el Fundo Beta, en el campamento del Fundo Beta, destruye viviendas a través de un incendio. Pero ¿cuál es lo grave? Fueron 25 familias que padecieron esta situación.
Familias damnificadas del fondo, ahora dice, son reubicadas. Estamos sacando titulares del diario La Voz de Ica. Primera plana del diario La Voz de Ica, incendio destruye viviendas de fondo. Un incendio desatado en el campamento de una empresa agroindustrial de Pampa de Los Castillos, Santiago, destruyó 25 familias. Las dimos a conocer nosotros también en el momento a través de las redes sociales y los programas de radio. Sin embargo, ¿cuál es lo grave? La Agrícola evitó llamar a la compañía de bomberos e hizo uso de su propio vehículo cisterna. ¿A quién llamó? ¿Por qué no nos informamos? Por gente de allá del sector en el cual Codica trabaja. Trabajadores del Fondo Beta intoxicados. Nuevamente, o sea, tanta impunidad para la agroexportación, para la empresa privada, no lo decimos nosotros. Estamos apelando a las fuentes informativas periodísticas, pero también lo hemos constatado. La gravedad está que frente al incendio, primero, el señor Joel Salazar, integrante del Comité de Defensa Civil del Distrito de Santiago, tomó cuenta, se acercó a propiedad del Fondo Beta, quiso ingresar, pero no le permitieron, aduciendo que era propiedad privada. Por lo tanto, le dejaron a la autoridad despensa afuera, y lo que fue los trabajadores del Fondo Beta utilizaron cisternas del propio fondo para apagar el incendio. Luego de unas horas, 25 familias perdieron todo. ¿Qué se constató? Que se está trayendo personal, gente necesitada de trabajo del sector de Puno y de la serranía de nuestro país, para tenerlos como animales hacinados en estos campamentos sin servicios básicos, con unas viviendas sumamente precarias, en esteras, en chozas, en carpas, sin nuevamente unas condiciones de salubridad mínimas en las cuales, ¿y qué es lo que generó? En los cuales cada familia puede tener o debe tener mínimamente servicios básicos. El incendio se produjo por una vela, porque no tienen fluido eléctrico, y lo que hizo Beta es tapar la información. No se ha pronunciado hasta el momento el Ministerio Público. Nosotros hablamos con el jefe de la compañía de bomberos de Ica para saber si es que había sido informado. No tenía reporte de ningún incendio del día ocurrido en el 30 de octubre en el distrito de Santiago, sector La Castellana, Pampa, Los Castillos, en el sector de la Venta Alta. ¿No tomaron cuenta el alcalde de Santiago? Sí, porque el de Defensa Civil de Santiago fue, los serenos fueron, pero no pudieron ingresar. Entonces, nos preguntamos, el desarrollo económico, el boom agroexportador, el crecimiento y la preocupación de la Autoridad Administrativa del Agua, decir que la inversión económica se iría porque el agua se agota, es más importante que las familias, las condiciones en que viven estas personas, solo por el simple hecho de ser quechohablantes o gente muy pobre, vulneradas en sus derechos de la sierra del país. ¿Importa más el desarrollo económico? ¿Qué es lo que dijo Ana Jara? Y ya lo decíamos, se comprometió, no lo ha hecho, y vamos a seguir fastidiándolas de este programa, de esta tribuna y de esta organización, la Comisión de Derechos Humanos, para que asuma, porque el Ministerio de la Mujer es Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, así se denomina este ministerio. No ha dicho absolutamente nada a través de sus cuentas de Facebook, a la cual acude y habla mucho, narra mucho, describe, comenta, cuando fueron las 400 personas intoxicadas. No ha dicho nada cuando ocurrió el incendio. ¿Acaso estas personas no son de sectores vulnerables, señora ministra Ana Jara? Le preguntamos. Sabemos que sus allegados le van a hacer llegar esta información. ¿Por qué fiscalizamos o por qué nos interesa hacerle recordar? Más que fiscalizar, le hacemos un llamado de atención apelando a lo que usted hizo el año pasado. Y vamos a volver a reprisar una entrevista que él nos dio cuando ella dice: me permito no fiscalizar al gobierno regional y a los gobiernos locales, sino llamarle la atención porque a octubre del año 2011 habían gastado solo 33% del recurso económico y ya faltaban apenas un par de meses. En esas mismas líneas le devuelvo sus palabras y le digo desde esta tribuna que le permito llamar la atención porque su ministerio es de poblaciones vulnerables, han habido mujeres trabajadoras en condiciones en las cuales no se ha dicho nada, y para que nos midamos en la misma situación, porque usted es autoridad, recuerdo sus palabras cuando le jalaba las orejas a otras autoridades. Veamos la entrevista. Basta de promesas. ¿Qué nos garantiza a nosotros que quienes nos han representado en el Congreso de la República ahora nos vengan a decir que van a defender los derechos de los trabajadores del campo? Si no lo hicieron durante 5 años de gobierno, no lo harán en 5 años más que vengan. El hombre tiene que ser consecuente. Sus actos y sus palabras
tienen que ser de una línea, siempre. No ceder ante el poder político, no ceder ante los lobbies económicos, porque si esa ley no ha visto la luz en el Congreso de la República, ha sido porque los empresarios, agroexportadores y los congresistas que defienden ese modelo económico neoliberal han cerrado el paso para que se le pueda restituir los derechos laborales de los trabajadores del campo. Los congresistas que van al primer poder del Estado tienen que dar leyes de carácter universal que beneficie a todos. Vemos que esta ley, en vez de denominarse la ley de promoción del sector agrario, se le debe llamar la ley del embudo. Lo ancho para los agroexportadores y lo angosto para los trabajadores del campo. Lo ancho para ellos, porque como nos han explicado, les dan una serie de beneficios tributarios, pero lo angosto para los trabajadores del campo, porque criminalizan, porque canibalizan los riñones y los pulmones de quienes tienen que salir desde las 3 de la mañana y regresar cuando el sol se ha ocultado a sus casas por un salario cancelatorio semanal. Apostamos, como Gana Perú, la gran alianza nacionalista, por la derogatoria de esta norma que es discriminatoria. Y una norma legal no puede legislarse por carácter privado o particular, debe ser universal para todos. Igualdad de derechos para todos aquellos que realicen una actividad privada. Igualdad de derechos para todos. La norma tiene que ser derogada, porque hay iniciativas legislativas impulsadas por quienes siempre hemos estado de mano del pueblo y aquellos hombres de bien que quieren legislar en favor del pueblo y no de grupos económicos del poder. Estamos claros en esto. Los agroexportadores quieren beneficios tributarios, bien, pero tienen que respetar los derechos universales de los trabajadores, la jornada completa, sus 2 sueldos al año y no el prorrateo que se les hace de manera semanal, por lo cual al final del año resulta que nos deben a nosotros por semanas de trabajo. Deben recibir, si el patrón los quiere lanzar a la calle, los 12 sueldos de remuneración a los que tienen derecho. Tienen derecho a un descanso de 30 días al año y solamente reciben 15. Ustedes tienen derecho a reclamar las horas extras, claro que sí, claro que tienen derecho y nosotros defenderemos su derecho desde el primer del poder del Estado, porque seremos la pulga en la oreja del poder político que está enquistado en Palacio de Gobierno y que es digitado a través de sus congresistas y aliados, a través de los vipers y los celulares. Pero además hay algo que nadie ha notado. Hay normas que deben de cumplirse. Por ahí una madre nos dijo, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué sucede con nuestros hijos cuando tenemos que ir a trabajar? ¿Y es que acaso las normas no existen? Cada empresa que tenga más de 150 trabajadores debe contar con un guaguasi o una guardería. ¿Pero quién fiscaliza esto? ¿Dónde están los fiscalizadores? Hay entonces que legislar para aplicar sanciones a las autoridades que se hacen de la vista gorda en las inspecciones de trabajo o que simplemente tratan por agua tibia a aquellos que explotan a los trabajadores. Tenemos que propender a derogar la norma. Vamos a suscribir ese contrato. Yo como notaria no necesito que nadie legalice mi firma. Me basta mi presencia y mi palabra para decirles una vez más mi compromiso con ustedes, trabajadores del campo, antes que como política, es como mujer. Nos quedamos con esto último que ella ha dicho. No estoy fiscalizando, estoy haciendo un llamado de atención. Porque amerita que el Estado tenga que hacer un trabajo de altura a lo que corresponde. Entonces nosotros aquí en Punto de Vista decimos lo mismo. Le estamos recordando, y eso que no estamos reprisando, en los próximos programas vamos a reprisar sus promesas cuando hizo en el auditorio de la Sudúnica con más de 300 trabajadores de la agroindustria un debate, y usted decía que los intereses de los empresarios no están por encima del marco normativo de la ley y que nunca más, palabras textuales de ustedes, iba a haber condiciones infrahumanas para estas familias. Es fácil decir lo que en algún momento lo dijo el presidente de la República Ollantumala, del cual usted ahora es su gobierno. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón. Una cosa como candidata y otra cosa como autoridad. Usted es de Ica, señora ministra, o doctora, señorita ministra notaria Najara. Usted es de Ica. Usted hizo esas promesas acá. Y nos indigna no solamente la situación, sino el silencio. Ni siquiera una palabra en las redes sociales o alguna acción que pueda llevar a las autoridades de Ica a decir qué está ocurriendo. Sin embargo, algo irónico, y usted le llamaron la atención en el Facebook hace unos días, o la semana pasada, el sábado pasado, usted puso en el Facebook,
Hoy se casa Eric Helera, el artista del Fondo Sitio, en una boda cristiana con el nombre de su esposa. Y yo me preguntaba, cuando leía eso, ¿es más importante comentar un tema de la farándula que hacer unas líneas y mostrar que se indigna sobre estas situaciones? La reflexión se la dejo para usted. Nos vamos a una pausa comercial y regresamos aquí en Punto de Vista.